Entonces hay muchas cosas y yo creo que el planeta Tierra sí está, yo me sentiría completamente mal de pensar que no. Ahora en México, hasta donde parece, a partir de septiembre, todos los niños de quinto y sexto van a tener iPad personal. Entonces, pues más nos vale que nos pongamos a ver qué vamos a meter dentro de esas iPads y qué rutas de camino, desde este punto de vista, teniendo en cuenta dónde está su protagonismo, dónde está su capacidad, qué están construyendo, con quién están interactuando, para potenciar una herramienta, que no es otra cosa más que una herramienta del pensamiento y del ser en movimiento, ¿no? Marco había puesto algo de una bibliografía. ¿Qué dice? Sí, Marco Delgado dice, en una revisión bibliográfica de 5 años encontramos 189 definiciones de juego, por tanto no debería ser un término que no necesite explicación. En todo caso, porque los niños se deben ajustar a lo que los adultos creen que ellos necesitan. Si gusta, le podríamos decir a Marco que puede hablar. Si pudieras tomar la palabra, Marco, para comentar. No lo vemos, pero sí nos está escuchando. Oye, Marco, pero de cualquier manera tienes toda la razón. Todo lo que es como fuerte, como el universo o así, no lo podemos definir, ¿no? Podemos hacer juegos de acercamiento desde lo que dice Huizinga. Yo creo que lo único que podemos decir en general es que deja un estado de alegría y arrobamiento, como dice Huizinga, ¿no? Y todo lo demás yo creo que es lo magnífico de estos conceptos muy complejos que nos permiten entrar a ellos y movernos dentro de ellos sabiendo que nunca los vamos a comprender, ¿no? Es como lo que dice un poco Benjamin o lo que decía Wittgenstein de la palabra. Nosotros podemos decir ventana, pero jamás vamos a comprender o a entrar o a abarcar a la ventana. Yo creo que el juego es uno de esos conceptos magníficos y qué bueno, Marcos, que lo resaltes porque luego de repente nos usamos la palabra estereotipada según nuestra propia ideología y la estamos gastando haciendo creer cosas que en realidad no queríamos decir. Entonces a lo mejor hay palabras que o las reconstruimos o las usamos con cuidado. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Sí. Yo quería comentar otra cosa, ¿me escuchan? Sí, Soledad, adelante. Estaba pensando en esto que comentaban de trabajar con las comunidades indígenas. Nosotros en nuestro país tenemos muchas de estas comunidades y en el equipo del que formo parte hay gente que está trabajando en este tema desde hace muchos años. Incluso han diseñado materiales, Ana María Borzone, Viviana Amado, materiales interculturales, o sea, libros para los togas, por ejemplo, en donde lo que hacen es incorporar, primero se hace un estudio etnográfico sobre lo que hacen los niños que viven en esa comunidad, o sea, se instalan ahí los investigadores y viven un tiempo en la comunidad y registran las actividades, la forma, los usos lingüísticos, los modos de vivir de esa gente, para después con ese material incluirlo en los materiales que son los libros, en donde se proponen juegos y mismo las ilustraciones son de actividades concretas de esos niños, pero se incorporan los saberes universales a esto en un diálogo con lo que el niño trae. En este momento no tengo ese material conmigo, pero estos libros los tenemos y los podemos hacer circular. Estaría interesante por ahí que se pudiera aprovechar esa experiencia porque seguro que es mejorable y hay mucho para hacer, pero como idea está muy linda. Eso. Gracias, muchas gracias. Aquí se abre un tema que tú sacas aquí que es no lo vamos a resolver ahorita, pero tiene mucho que ver con, lo que voy a decir es delicado, pero ¿hasta dónde tenemos un compromiso de llevar lo universal, contextualizarlo con metáforas, con ejemplos, con ejercicios que tengan que ver con la vida diaria, pero ¿hasta dónde tenemos este compromiso de, por un lado, hacer esto que tú estás diciendo mucho de encontrar lo que ocurre y configurar una población determinada, pero al mismo tiempo
¿dónde está nuestro compromiso con lo universal que las comunidades ni tienen ni demandan? Es una controversia, yo nada más la dejo puesta, que yo creo que es un tema muy importante, es un tema de política y que a mí me preocupa mucho las demandas. O sea, otra vez cito a Tedesco, él dice que mientras no fortalezcamos la demanda social, no vamos a llegar a ningún lugar. La sociedad no hemos configurado la posibilidad de que la sociedad tenga demandas informadas, demandas conceptualmente sustentadas. Entonces, a mí me parece muy interesante esto, que los niños se puedan ver su imagen de ellos mismos, sus imágenes en la gráfica que les proponen, como decías, también mezclada con gráfica universal, y al mismo tiempo, desde el punto de vista curricular, es un debate muy fuerte interno que yo también tengo, en qué momento les proponemos lo universal que ellos no están demandando, pero que sabemos que es, por ejemplo, digamos, el concepto de energía. Nadie va a demandar, trabajemos energía, nadie va a demandar, trabajemos tiempo como noción, resiliencia. Y sin embargo, este juego político, esta responsabilidad política que tenemos de configurar una relación horizontal entre lo universal y las demandas, y al mismo tiempo estar trabajando arduamente en fortalecer la demanda social. Entonces, es muy delicado. Lo que tú estás proponiendo es muy apasionante. Soco. Recordé un poquito la niñez y mi papá juntaba azulejos y como soy de Puebla, cada azulejo tenía una frase, pero por lo que respecta a apostar a lo imposible, había uno que decía, lo difícil lo hacemos enseguida, lo imposible nos tardamos un poco más. Entonces creo que esto tiene mucha referencia con lo que usted comentaba. También considero que no hay una articulación con respecto a todas las recomendaciones que dio la OCDE hacia la reforma escolar aquí en México, y no hay una articulación entre preescolar y primaria. Cuando pasan los niños de preescolar a primaria e ingresan aproximadamente a los 6 años, se les dice, ya eres grande, aquí ya no se juega. Entonces, ojalá y que la OCDE hubiese hecho una recomendación súper especial en cuestión a los contenidos programáticos, porque juegos tradicionales como son las cebollitas y los colores, etcétera, nos ayudan a la suma, a la resta, a la discriminación visual. Entonces, pues, ojalá y pudiera usted hacer una recomendación, si no de la OCDE, sí de usted. Gracias. Yo me quedo pensando con esta reflexión. Perdón. ¿Aquí? Gracias. Bueno, aquí. Me quedo pensando en esta reflexión sobre las demandas informadas y me quedo pensando qué tan difícil es trabajar con los niños y las niñas en este concepto de ser un agente político, convertirse, tomar conciencia de ser un agente, un facilitador político desde temprana edad, con la intencionalidad justamente de poder informarse y generar esas demandas y ser un actor dinámico. Y que tampoco, por ejemplo, en la currícula hay una formación sobre política ni economía para niños y niñas, para comprender quizás más adelante los procesos geopolíticos en donde se pueda generar la cuestión de universalidad y la responsabilidad en una comunidad mucho más grande. Yo no sé cómo se haría, ¿verdad? Pero yo me quedo pensando en esto porque justamente en la vida adulta es muy complicado, ¿no? Asumir la responsabilidad como un agente político es muy difícil y esto se genera también dentro de las familias. Entonces, en esta vinculación de la familia con el otro, también vas generando esta conciencia, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas
¿Cuántas son las cosas que nos hace falta construir en red para poder comprender la universalidad en la que estamos instalados? Sí, es que gracias por la pregunta, porque la idea del espacio público es precisamente la idea de lo político. Lo que ocurre en el espacio público es político. Tenemos una gran habilidad para minimizar los conceptos. Entonces, así como aquí en México hay una marca que se llama Gerber, que prepara comida ya molida y para los niños, entonces como que tenemos la habilidad de convertir en Gerber todo lo que tocamos. Entonces el concepto de lo político lo logramos meter en un frasquito que dice voto, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos que ser un ser político es votar. O por ejemplo en México decimos que es ciudadano el que cumplió 18 años. Como cuando toda la vida política de los niños en la escuela básica es una vida ciudadana, una vida política. El niño es ciudadano desde siempre, quizá desde que tiene el don de la palabra. Antes de la palabra es imposible que sea un ciudadano porque no puede expresar con claridad. El lenguaje es el gran don de lo político. Pero nosotros necesitamos entender lo político en otra dimensión, en la dimensión que significa dialogar, debatir, poner a debate. En uno de los seminarios que tuvimos, creo que era de migración, o sea, dentro del programa Infancia hace como unos 5 años o más, invitamos a un brasileño, Fernando Resende, y él decía: el espacio público se define como el lugar en donde los ciudadanos ponen a debate sus significados, ni siquiera sus ideas, sino sus significados. Lo político es el debate en el espacio público de lo propio. Y eso lo puede hacer un niño de 2 años en una estancia infantil, o lo puede hacer un anciano de 90 años. Lo político tenemos que darle esa otra dimensión y tenemos que encontrar el gozo intelectual de vivir en ciudadanía, que es otra vez lo que tú estás insistiendo, la idea de que la ciudadanía significa que el otro no soy yo y que vamos a debatir en el espacio público. Entonces el placer, nuevamente yo traigo el concepto de juego, el placer intelectual de ser ciudadanos. Si yo fui ciudadana hoy, me duermo más contenta. Y fui ciudadana quizá porque me metí en una discusión en la que ni tenía que haberme metido porque ya tenía prisa, pero me gasté 10 minutos en decir: oigan, me gustaría que escucharan mi punto de vista. Y me duermo contenta porque hice un acto de ciudadanía, el debate como tal. Entonces yo pienso que si nosotros trabajamos en red con el otro, conmigo, y trabajamos con la noción de fronteras y de espacio público, estamos entrando de lleno al espacio de lo político. Y es un acto político hacer una colección de una biblioteca para un grupo particular. Eso es un acto de política. Si yo ahorita me dieran el compromiso de hacer una biblioteca para una comunidad indígena, yo no dormiría. En primer lugar, no dormiría por 15 días y en segundo lugar trataría de conseguir a todos mis amigos, porque es un compromiso político el llevar esa colección a esa comunidad. Eso es la política. Igual que los niños, ¿sí? Igual que también cuando uno dice qué es lo que yo voy a decir en este espacio tan privilegiado, pues es una decisión política. ¿En qué voy a poner énfasis? Es una decisión política y es una generosidad de la universidad, una generosidad de la doctora del Río, invitarme a participar aquí, y yo lo tengo que ver absolutamente como un espacio político de privilegio. Y lo que yo elija decir o elija callar es una decisión política, y por lo tanto estoy haciendo ciudadanía y por lo tanto estoy haciendo educación. Bueno, yo a propósito de los espacios públicos veo que cada día hay menos, ¿no? O sea, que no hay una apropiación de lo que es el espacio público para los niños, para el juego. Entonces, yo pensaba como en esta parte, bueno, hay 2 escenarios, ¿no? Por ejemplo,
En el kinder, efectivamente, ¿no? Hay muchas estancias infantiles que ya no tienen el espacio suficiente que requieren los niños para un libre movimiento. En las escuelas públicas pues se requieren de más salones, más, y se van quitando como esos espacios de juego en los que los niños pueden tener, ¿no? En las colonias o en las diferentes partes de donde vivimos también se van desapareciendo los parques, ¿no? O los espacios en donde podemos convivir o en donde se pueden generar varias cosas, ¿no? Entonces, eso pasa aquí. En una comunidad allá en Chiapas, en la que regularmente voy, que es Catazajá, hay mucho espacio, hay mucha área verde, pero también hay mucha basura y hay un parque completamente roto, o sea, está todo muy mal. Entonces, ¿cómo se pueden apropiar de estos espacios? ¿Cómo se puede hablar de juego cuando pues muchas veces eso cada día lo vamos perdiendo un poco más, ¿no? Cuando yo la vez pasada llevo a mi sobrina al parque y me dice, hay a unos chicos besándose, ¿no? Y me dice, ¿por qué ellos están aquí? Y le digo, pues, ¿tú por qué crees? Y me dice, ¿porque es el parque de besos o es el parque de niños? Y le digo, es el parque de niños, pero también te puedo agarrar a besos. Ay, no, así no. Y le digo, no, mi amor, aquí, ¿no? Entonces, como esa capacidad de apropiarles de ese espacio, de decir, es tu espacio, ¿no? O sea, pero ¿cómo se realiza eso si también no hay espacios para novios, por ejemplo, ¿no? O no hay espacios para ciertas cosas que de repente, pues, no sé, se van desapareciendo, los vamos quitando y entonces les pedimos decidir, les pedimos opinar, pero ya no hay muchos espacios, ¿no? Y esa es como responsabilidad de uno como ciudadano y como trabajador de la infancia, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante la noción de espacio, es un tema infinito, muy grande, pero nosotros lo trabajamos como algo que tú creas. No podemos, en este momento de la historia no podemos esperar que nadie nos dé nada, digamos, por coyuntura tenemos que ir a construirlo nosotros, ¿no? El cambio curricular, ahorita nosotros vemos el movimiento magisterial que hay en la ciudad y la cantidad de gente que está ahorita presa y por un movimiento magisterial que gira alrededor de lo laboral. Los contenidos no, o sea, yo como maestro me drogo mi casa para sacar a mi amigo de la cárcel y mi esposa está encarcelada, pero no están buscando contenidos curriculares en términos generales, lo que está a debate. Entonces, no podemos esperar que la sociedad por sí misma, o sea, no podemos esperar un milagro en donde el magisterio de pronto díganos qué tenemos que enseñar. Eso no lo podemos esperar, nosotros tenemos que construir currículos alternativos que hagan ruido y a lo mejor el magisterio los nota. Los espacios es lo mismo, un concepto de espacio, por ejemplo, dices que en la escuela no hay espacios, pero si yo tengo la noción de espacio, la noción de red, la noción de autonomía, de protagonismo, y yo tengo un salón cerrado, bueno, pues consigo dinero y pinto todo un pizarrón, una pared, la pinto de pizarrón. ¿Han visto esos pizarrones blancos que se pintan así en las paredes? Hay una pintura para pizarrón y entonces yo ya abrí una cancha de juego en la pared y ahí pueden jugar timbiriche, pueden jugar gato, pueden jugar ahorcados, es una cancha de juego y abrí un espacio de juego al pintar una pared. Si yo muevo las sillas, entonces vuelvo un espacio público de asamblea. Si yo muevo las sillas de otra manera y tengo dos personas que quieran funcionar como teloneros, tengo un escenario con telón y todo y la gente está de este lado, puedo tener un gimnasio, puedo tener un laboratorio, puedo tener un seminario, puedo tener el espacio que yo quiero, un espacio de sueño, yo puedo construir un espacio en donde ahora todo el mundo se va a dormir, si yo dentro de mi espacio limitado, si yo tengo conceptos, esa es la maravilla de los conceptos, los conceptos nos hacen libres y nos hacen creativos. Si yo tengo la necesidad de ofrecer espacios y además, por supuesto, tengo una biblioteca magnífica en donde se acaba todo y ahora todo el mundo va a entrar a la ciudad de la biblioteca a encontrarse con un personaje maravilloso que es el papá de Pinocho, que personifica el amor leal, la capacidad de amar al hijo en todas las circunstancias, y yo les digo, entren aquí, y abro un espacio que es el espacio de la biblioteca y es otro espacio nuevo. Los espacios son espacios virtuales, espacios que nosotros creamos. El metro, el corredor que es un espacio que se mueve con el vagón, que se mueve en subterráneo, que se mueve entre la gente al impulso de un grupo de personas que dicen yo quiero llevar una sinfónica al metro para que la gente tenga acceso a esto, ¿no? Y lo voy a vender en 10 pesos.
Ahorita sé que está prohibido, pero de todos modos ese es el concepto de espacio. Son corredores incluso, corredores en movimiento que aparecen y desaparecen. En el momento en que entran los vendedores aparece el espacio cultural que ellos inventaron. En el momento en que se bajan del vagón se queda nuevamente otro espacio distinto, ¿no? Entonces, esta fortaleza que tenemos que tener, tiene mucho que ver con la edad, en donde a mí el tiempo se me acaba y yo pienso que la quejarnos es algo que quizá cumpla una función social, pero yo la distingo de identificar las carencias. O sea, si nosotros nos ponemos a apuntar a los responsables de todo esto, vamos a gastar la mitad de nuestra vida. Y podemos gastar la vida que tenemos en decir, no hay espacios en los jardines. ¿Qué hacemos? Los novios son los ideales, los mejores, el mejor ejemplo de cómo se construyen espacios. Los novios encuentran sus espacios y los construyen. Siempre a lo largo de toda la historia ha sido así. Una pareja siempre sabe dónde puede encontrar un espacio, aún que esté en la comunidad más vigilante. Los novios encuentran sus espacios para la intimidad. Entonces los espacios los construimos nosotros, pero tenemos que tener estos grandes conceptos que nos digan por qué nos surge tener un espacio de juego dentro del aula. Hay maestros que cuelgan changueros del techo de su aula y luego los recogen a la hora de la clase y los bajan a la hora del gimnasio, etcétera, ¿no? Entonces, es nuestra creatividad, pero nuestra creatividad impulsada por nuestros principios, por nuestras prioridades, pero por nuestra claridad conceptual de qué es lo que queremos. Los grandes conceptos nos dan claridad conceptual, que nos da paradigma, utopía, paradigma, que bajo el paradigma del juego yo pinto un pizarrón, convierto una pared en cancha de juego, ¿no? O pinto incluso una portería allá y otra acá, y hago fútbol de salón, con pelota llena de trapo para que no rebote mucho, y entonces es la hora del fútbol. Y todo eso son espacios, son reales, que yo me invento porque tengo un paradigma y porque el paradigma me vuelve creativo. Entonces la idea de no esperar, sino avanzar y tomar dentro de nuestras prioridades paradigmáticas. Y Puebla, creo que querías participar. Perdón, no sé el nombre. Creo que es Lourdes. Buenas tardes. Mi nombre, ¿sí se escucha? Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Janet Minuti, trabajo en el sistema municipal DIF y ahorita que están hablando de esta cuestión, me gustaría compartir la experiencia que tenemos aquí en Puebla. Nosotras, yo soy una de las facilitadoras, trabajo con niños y nosotras nos encargamos de hacer talleres en los que les damos a conocer los derechos de los niños, la Convención sobre los Derechos de los Niños. Entonces ahí hablamos además de participación infantil y tratamos de hacer una plática en el taller, como lo mencionaban anteriormente, horizontal, ¿no? Platicar con los niños desde preguntarles su nombre, qué les gusta hacer y no en la cuestión de yo soy la maestra y les voy a enseñar, les voy a decir qué son los derechos, sino que también les preguntamos, ¿no? Dejamos que ellos comenten y a partir de la plática con otros niños, ellos aprenden también, ¿no? Y aparte hablamos de esta cuestión de reconocer que así como yo tengo derechos, todos los demás también los tienen. Entonces de repente comentan, no, pues es que en la escuela hay bullying, ¿no? A lo mejor el compañero me molesta o me dice algo porque estoy gordito o porque uso lentes. Entonces hablamos acerca de que así como yo tengo derechos, todos los demás también los tienen. Así como yo tengo derecho a que me respeten, la compañera también tiene derecho a que la respeten, ¿no? Todas estas pláticas también incorporamos esta cuestión del juego, ¿no? Para que ellos puedan aprender significativamente a partir de las experiencias. No tanto los reprimimos. Entonces, de repente sí se ve la diferencia de cuando está la profesora y cuando entra el grupo solito, ¿no? De repente se ponen a reír, como que participan un poquito más, les da menos pena hablar y entonces nosotras ahí también, en ese sentido llevamos un taller con escuelas, ¿no? Llegan escuelas, les damos talleres, es un recorrido general, pero también llevamos otro proyecto
que se llama Puebla Amiga de la Infancia, en el que trabajamos con 32 niños y niñas del municipio, y a ellos les damos una capacitación sobre derechos más profunda. Y ahí les abrimos un espacio también con el alcalde, con el presidente municipal, Eduardo Rivera, para que en determinado tiempo ellos trabajen los derechos y propuestas, pero estas propuestas salen desde ellos. Nosotras no somos nada más facilitadoras, los guiamos. Entonces ellos llegan a alguna propuesta y ellos son los que la presentan con el presidente. Entonces tratamos de hacer que la participación infantil se vea y que ellos conozcan sus derechos, para que a partir de eso ellos también sepan que pueden participar, que pueden opinar, que pueden ser incluidos en la toma de decisiones con los adultos, ¿no? Que así como nosotros a veces decimos, nosotros sabemos lo que los niños necesitan, pero no es cierto. ¿Cuántas veces les preguntamos, bueno, ¿de qué color quieres el salón? ¿O cómo quieres la clase? ¿No? O si quieres presentarte o no. Tomar ese tipo de decisiones pequeñas, ¿no? Decir, en casa también puedes participar, y desde que tu mamá te pregunta qué se te antoja de comer hoy, te está incluyendo. Y tú tienes derecho a que te incluya, ¿no? A pesar, por ejemplo, también hay un derecho en la Convención sobre los Derechos del Niño que habla acerca de que si nuestros padres se divorcian, los niños tienen derecho a seguir viendo a los dos papás. Entonces de repente los niños preguntan, bueno, es que yo tengo un primo que sus papás se divorciaron y la mamá no quiere que lo vea al papá, ¿no? O a veces tienen la idea errónea de que si se divorcian se van a separar de ambos y no van a poder verlos. Entonces ahí empezamos como que el debate y platicamos también con ellos, ¿no? De que ellos puedan participar, puedan expresar sus opiniones. Entonces, bueno, esa es la experiencia que tenemos aquí en Puebla, y yo creo que también es muy importante, ¿no? Que como hablaba en cuestión de currícula, incluir ese tema, ¿no? Y ver que también los niños tienen derecho a participar. Entonces, bueno, esa es la cuestión que quería decir. Muchísimas gracias por tu aportación, muchas gracias. Yo aprovecho como siempre para sacar agua para mi molino, y al hablar de los derechos de los niños que nos está diciendo Yasmín, yo quiero compartir con ustedes una idea que está floreciendo y que estamos dando un salto en materia de derechos de los niños para entender que, por ejemplo, el derecho a la seguridad, al alimento, a la familia, a todos los derechos básicos de los niños existen para algo. Existen para el movimiento, para la autonomía, para la ciudadanía, para el aprendizaje, para la felicidad. Entonces es un salto interesante. Los derechos por sí mismos fueron muy importantes en el momento, en el proceso histórico de nuestro mundo, bueno, del mundo que firma los derechos, del mundo Naciones Unidas. Fue muy importante, fue fundamental, pero ahora el movimiento que se está dando es comer y tener seguridad y todo eso. ¿Para qué? ¿Qué significa existir y para qué son los derechos? Entonces estamos dando un salto conceptual muy interesante, un salto político muy interesante como planeta, en donde estamos subsumiendo los derechos a la felicidad, a la vida, al movimiento, a la capacidad de aprender y a la capacidad de estar con otros y de transformar el entorno, de buscar mundos mejores, de buscar heredar a los que no han nacido otras oportunidades. Para eso son los derechos. ¿Para eso cómo? Para poder tener energía para levantarme y para pensar. Entonces es muy interesante este movimiento, que bueno que lo sacaron a colación el tema, porque estamos avanzando, sí estamos avanzando, nada más hay que estar atentos a dónde está este grupo de personas que están haciendo este tipo de movimientos conceptuales, políticos. Hola, buenos días, mi nombre es Karina y bueno, la conferencia pasada se hablaba de sacar al niño de lo privado, llevarlo a lo público. Ahorita se habla de un niño protagonista. ¿Cómo se puede construir un niño protagonista si en su entorno es minimizado o ignorado? Por ejemplo, a un bebé que lo dejas llorar porque tiene que hacer pulmones, ¿no? ¿Cómo sacas de lo privado a ese niño? ¿Cómo lo haces protagonista si en su entorno simplemente es ignorado?
Yo creo que es lo que les daba algunos ejemplos, ¿no? La realidad es muy dura, es lo que decíamos, no hay espacios, las escuelas son condiciones muy precarias, dentro de la casa hay violencia, todo el tema de la violencia intrafamiliar es un tema muy fuerte. Sin embargo, el concepto de espacio público al que nos estamos refiriendo es un concepto distinto. Es cuando el niño incursiona con su manita rumbo a los cascabeles, está entrando a algo que está fuera del mismo, ¿no? Cuando se mete a un libro, cuando se mete a un álbum que todavía no sabe leer, pero ya sabe decir, entonces el cochinito se escapó corriendo y se escondió debajo de un árbol y la mamá no lo encontraba. Eso es espacio público. Eso es entrar a algo que está más allá de ello mismo y está en otro universo, en otra cultura, la cultura del cochinito, la caperucita que va caminando por el bosque y el niño está diciendo, está caminando ella sola, lleva una canasta. ¿A qué tipo de mamá se le ocurre mandar a una niña sola con una canasta por el bosque? Eso es el espacio público de otra manera distinta. La violencia intrafamiliar y todo, si nosotros nos ponemos a ver gravedades, pues no vamos a acabar, realmente es gravísimo que todavía sigamos poniendo 10 al 2 más 2 son 4. Es muy grave, es igual de grave que, bueno, no igual de grave, porque esta es una violencia de un niñito que no puede defenderse, ¿no? Digamos, si hacemos un diagnóstico, estamos en una situación de emergencia. Y yo por eso lo que propongo es que ante la situación de emergencia seamos, tomando conciencia, como dice Edgar Morán, sí, claro, gracias, saltemos a lo imposible, sabiendo que lo que tenemos no es aceptable en ninguno de los renglones en los que nos podamos mover, lo que tenemos no es aceptable. La misma universidad está siendo como no suficiente para nuestras necesidades. Desde mi punto de vista y jalando agua para mi molino, la universidad está abandonando el diseño curricular, nos está abandonando a los maestros, nosotros sabemos enseñar, no sabemos qué contenido es enseñar, es gravísimo. Lo que está pasando es gravísimo, una sociedad en la que tenemos que defendernos del de junto. No sabemos si el de junto puede agredirnos y nos agrede de hecho, ¿no? Entonces, si nos podemos hacer un diagnóstico es muy grave, por lo tanto es muy urgente que entremos al terreno de lo imposible. Y cada quien dentro de sus posibilidades y gastar nuestro día en busca de lo imposible. Como dice el papá o el mosaico, como decía el mosaico del que nos hablas, aunque nos tardemos un poquito más, pero vayámonos al grano, vayámonos por los atajos. Nuestra sociedad nos tiene una cantidad de senderos tortuosos por los que caminar, de modo que cuando uno se da cuenta, dice, pero ¿qué andaba haciendo? Si aquí estaba la carretera y yo andaba tortuosamente, porque esa es una de las características del colonizador. Te mete en la cabeza caminos, temas para los cuales hablar. Entonces el colonizador te dice, vas a hablar de este tema y vas a defender esto, y ahí están todos los maestros en lucha laboral, cuando muchos de ellos adoran a sus alumnos y no se dan cuenta porque están siendo colonizados, ¿no? Entonces estamos siendo colonizados de muchas maneras, entonces pues sacudirnos ese velo y decir, yo autónomamente, ¿por qué atajo me voy en busca de lo improbable o de lo imposible? Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera, antes de ya dar un cierre, agradezco muchísimo la presencia y la participación de todos, de todas las sedes, de todos ustedes hicieron posible esto ahora, y sí, cada vez, digamos, en cada sesión, en cada reunión, esto se podrá hacer un proyecto viable si ustedes lo mantienen, ¿no? Nadie más, es decir, como decía Luz, es cuestión de nosotros de podernos hacer temas y construir, digamos, a partir de esto. Como dijimos, vamos a abrir el foro. Posiblemente haya muchos atrás que no vimos, pero que están ahí, y esa es la maravilla. Y todos aquí que a lo mejor después, en otro momento, dices como que sigue uno elaborando y cocinando las cosas, y entonces participar. Entonces abriremos el foro, digamos, a partir de mañana. Luz estará pendiente para ahí establecer el debate y girarlo. Digamos, y bueno, quiero decir que la plataforma está abierta
para lo que decía Sol, si quieres circular algo, subirlo. O sea, se sube en lecturas comunes y eso es, no es nada más para bajar, sino también para subir documentos, ¿no? Entonces, quien quiera subir algo está libre y es precisamente esa biblioteca la que tenemos que armar. Está ahorita con algunos documentos que uno propone, pero habrá muchas cosas que ustedes puedan, desde testimonios, cosas, o abrir otro foro si es que no basta, esa es la dinámica, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, agradecemos mucho la presencia. La siguiente reunión será dentro de un mes, el último jueves del mes de abril. Entonces ya estamos en abril, será dentro de 3 semanas, y bueno, ya nos estaremos mandando un recordatorio con algunos datos de quién va a participar. Y bueno, pues nos despedimos para seguir haciendo nuestros quehaceres y seguir aquí, tomar quizás aquí un café y agradecerles a ustedes la paciencia y a pesar de las fallas técnicas, y agradecer al equipo técnico que nos estuvo apoyando y que hizo posible también esto. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Rodolfo, por allá, y Jesús, por este encuentro. Muchas gracias, hasta luego.